Quiero comenzar haciendo una pregunta. Puedes descansar. ¿Cuántos en este lugar quieren agradar a Dios? Aleluya. Pues corremos al espejo de la palabra para mirarnos en Juan capítulo 8, verso 31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A Dios las gracias por su palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tengo que decir en este día que la corriente de este mundo está pegando muy fuerte. La corriente de este mundo está pegando con mucha violencia. Se está metiendo en todo el hogar que puede. Se está metiendo en todo sector de la sociedad que puede. Y si se le abre una puerta o una ventana, se quiere meter también en la iglesia para golpear con toda la violencia que pueda. Y si algo se necesita en este día, cuando la corriente del mundo está pegando de esa manera, es que haya un contragolpe del reino de los cielos, es que haya un contragolpe de los hombres de Dios en este presente, levantándose como ejemplos de santidad, levantándose como ejemplos de honestidad, como ejemplos de honradez, y que en medio de este mundo, el que quiera vivir perdido, que sea por voluntad propia. El que quiera vivir en la inmundicia, que sea por voluntad propia. El que quiera vivir de espaldas a Dios, que sea por voluntad propia, pero que no sea porque falten hombres de Dios que sirvan de referentes a las siguientes generaciones que tienen que mirarse en los espejos del presente. La corriente del mundo está pegando muy fuerte y se necesitan modelos. Se necesitan modelos, se necesitan referentes de lo que es un verdadero hombre en el plan divino. Y para ser verdaderos referentes de lo que es un verdadero hombre, según Dios lo diseñó, todos tenemos que volver los ojos y mirar al varón por excelencia, al que sirve de ejemplo para todos, y ante el que todos los hombres ilustres de la historia tienen que quitarse a un lado y hacerle pasillo. Napoleón tiene que echarse a un lado y hacerle pasillo. Alejandro Magno tiene que echarse a un lado y hacerle pasillo. Todos tienen que echarse a un lado y hacerle pasillo. Martin Luther King tiene que echarse a un lado y hacerle pasillo. A través de la historia, muchos varones han tenido influencia sobre su presente y sobre su futuro, por la fuerza de su carácter, por la claridad de sus ideas, por su comportamiento. Pero hay uno ante el que todos los demás tienen que echarse a un lado y hacerle pasillo. Nelson Mandela, Michael Luther King, Napoleón Bonaparte, emperadores romanos, emperadores griegos, filósofos, escritores, todos tienen que hacer pasillo y dejar paso al único que ha sido absoluto referente en todo. Al único que ha podido decir: no aprended de lo que yo digo solamente, sino aprended de mí. Yo pregunto, ¿cuántos varones en este día tienen a Jesús como referente? Digan para él amén. Y él ha dicho: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El impacto de Jesús tuvo diversas reacciones. La persona de Jesús tuvo un impacto por lo que hablaba. Tuvo un impacto por las señales, los milagros y los prodigios que hacía. Y tuvo un impacto por la manera en la que vivía. Y ante el impacto de Jesús, rápidamente se separaron dos grupos de personas. Aparecieron incrédulos y aparecieron creyentes. Pero una vez que se ha definido incrédulos y creyentes, Jesús se dirige a los creyentes y les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No hay aspiración tan grande en esta vida como ser un discípulo de Jesús. ¿Por qué Jesús ponía tanto énfasis en el hacer discípulos? Que una vez que se ha separado incrédulos y creyentes, Jesús no se conforma.
y coge a los creyentes y les dice: no me conformo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué es tan importante que cuando en Mateo 28:20 nos envía a nosotros, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Y aquí va la comisión. Por tanto, id y haced, ¿qué dice? ¿Creyentes? ¿Dice simpatizantes? ¿Dice feligreses? Discípulos. Id y haced discípulos. En primer lugar, Jesús, ¿por qué no te conformas con tener creyentes? La respuesta viene bien clara en las propias palabras de Jesús, cuando les dice a los creyentes: si vosotros permaneciereis, seréis, atiende, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad os hará libres. ¿Han notado la gramática? En 3 tiempos futuros. Seréis, que no eran. Conoceréis la verdad, que no la conocían. Y la verdad os hará libres, que no eran libres. ¿Qué auditorio tenemos en Juan 8:31 delante de Jesús? Son creyentes, esclavos que no conocen la verdad. Por algo Jesús no se conforma con rodearse de creyentes. Y alguien dirá: ¿no somos creyentes los que estamos aquí, los discípulos de Jesús? Claro que sí, todos los discípulos son creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. Juan 8:30 dice: y hablando estas cosas, muchos creyeron en él. La raíz antigua de esta palabra creyeron en él implica se fiaron de él. Se fiaron. ¿Qué está implicando esta palabra? Esta idea de creer es reconocer con la mente una evidencia. Esa es la forma en la que creyeron los creyentes de Juan 8:30. Reconocer con la mente una evidencia. ¿Cuántos creen que estamos en el mes de julio? ¿Por qué? Porque nuestra mente nos alumbra una evidencia. No necesitamos pruebas. La propia razón nos alumbra, dándonos a entender una evidencia. Pero pregunto, ¿es esa la idea que la Biblia tiene de la palabra creer? En cuanto a reconocer con la mente una evidencia, tenemos mucha gente en las calles que reconocen la evidencia de que hay un creador. En cuanto a reconocer una evidencia con la mente, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay un grande grupo de creyentes en el libro de Santiago. Dice: los demonios también creen. Los demonios también creen, sí, porque reconocen con la mente la evidencia de que Dios es real. ¿Quién mejor que ellos sabe que Dios es real? Le han conocido en el cielo y viven en la condición que viven por el peso del juicio divino sobre ellos. Su mente no puede negar la evidencia de que Dios es real. Por eso los demonios también creen. Es por esto que Jesús no se conforma con gente que ha reconocido una evidencia con la mente. La verdadera raíz de la palabra creer viene del griego cuando la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Viene del griego episteuos, que significa, atiende, no es reconocer una evidencia con la mente. No es reconocer una evidencia con los sentidos. El significado es este: cree en el Señor Jesucristo es creer, abrazar una verdad con el corazón y depositar en ella toda mi confianza. Eso es creer. Esa es la idea bíblica de la palabra creer: abrazar una verdad no con el intelecto sino con el corazón y depositar en ella toda mi confianza. Ahí estaba el malabarista de circo ante la mirada atónita del público, y él toma una carretilla de 50 kilos y va a hacer equilibrio, él subido encima de la cuerda y llevando la carretilla. Y le pregunta a uno del público: ¿usted cree que puedo llevar esta carretilla sin caerme? Y dice: sinceramente no. Bueno, pues sus motivos tendrá. Se acerca a otro, dice: ¿usted cree que puedo llevar esta carretilla por la cuerda sin caerme?
Dice, yo sí. Dice, pues súbase a la carretilla. La idea de creer es subirse a la carretilla. Si lo que creíste no cambió tu forma de vivir, si lo que has creído no te ha sacado de tus ataduras, si lo que has creído no te ha sacado de los vicios, si lo que has creído no ha trastornado tu existencia ni ha cambiado el ambiente de tu casa, dice Pablo, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Porque cuando Jesús hablaba de creer, no hablaba de reconocer una evidencia con la mente. Estaba hablando de subirse a la carretilla. Es decir, es de creer en algo y depositar en ello toda mi confianza. Es depositar en ello toda mi vida. Es depositar en ello mi carácter. Es depositar en ello mi familia. Es depositar en ello mi economía. Es depositar en ello mis sueños. Es depositar en ello mis pasiones. Es depositar en ello mi corazón. Es depositar en su verdad toda mi confianza. Eso es creer. Es por esto que con creyentes intelectuales Jesús no se conforma y les dice, a pesar de ser creyentes, viven esclavos y no conocen la verdad. ¿Te has encontrado gente que profesa una fe que no ha cambiado su forma de vivir? ¿Te has encontrado hombres en las iglesias que profesan creer a través de los años, pero lo que creen no ha cambiado su forma de vivir? Yo digo, cuando se ha creído con el corazón, la verdadera fe tiene síntomas, la verdadera fe tiene resultados, la verdadera fe conlleva un cambio. Es por esto que Jesús, que no quiere dejarnos en nuestra misma condición, se dirige a los creyentes y les dice, creyentes, te ofrezco una mejor alternativa. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si Jesús no se conforma con tener creyentes y está tan interesado en tener discípulos, ¿qué significa ser un discípulo? Deme unos minutos para entrar en esta palabra. La palabra discípulo viene del griego mátetes o mácetes, que significa aprendiz. Es uno que aprende de otro. Pero dentro de la palabra aprendiz, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis aprendices. Dentro de la palabra aprendiz, se podía ser aprendiz en el contexto griego de la palabra y se podía ser aprendiz en el contexto hebreo. Cuando hablamos de aprendices, nos encontramos con dos corrientes de enseñanza principales. La corriente de enseñanza occidental y la corriente de enseñanza oriental. ¿Cuál fue la corriente de enseñanza griega? Los griegos instauraron el siguiente modelo de enseñanza: lugares habilitados para la enseñanza, donde alguien versado en una materia viene a ese lugar para enseñar y el alumno viene para escuchar. De ahí, de ese modelo de enseñanza, nacieron lo que hoy conocemos como colegios, institutos y universidades. Es por esto que los griegos son los que han enseñado a la civilización actual, a Occidente nos han enseñado a estudiar, nos han enseñado a interpretar la vida y literalmente han enseñado a pensar. Por esto se les llama los padres del pensamiento moderno. Ellos instauraron colegios, institutos, lugares donde se enseñan materias. El profesor termina la clase y se va a su casa. El alumno termina la clase y se va a la suya. Cada uno vive su vida. Están unidos por una materia, pero sus vidas son independientes. Esa es la escuela griega. Pero la escuela hebrea de enseñanza, cuando Jesús dijo mis discípulos, trataba de que cuando un discípulo abrazaba la enseñanza de un maestro, le abría las puertas de su casa. Y cuando un maestro recibía a un discípulo, le abría las puertas de su casa. Por esto la primera pregunta que le hicieron esos dos discípulos fue: Rabí, ¿dónde moras? No le dijeron dónde enseñas. No le dijeron dónde das clase. No le dijeron dónde predicas. Le dijeron dónde moras. Esa palabra, ¿dónde moras?, no es una pregunta de amistad. ¿Qué haces? ¿Por dónde moras? ¿Por dónde andas? Cuando le dijeron ¿dónde moras?, le estaban diciendo: ábrenos las puertas de tu casa, porque queremos ser tus discípulos. ¿Y cuál es la forma de aprender de un aprendiz, de un discípulo en la escuela hebrea? No era ir a una materia para escuchar una materia y marcharse a su casa. Es que el discípulo entraba en casa del maestro, se sentaba a los pies del maestro
Y le comenzaba a escuchar hablar. Pero más allá de escucharle hablar, se empezaba a fijar en él. Y se fijaba de su forma de hablar, de su forma de vestir, hasta de la forma de comer. Hasta tal punto, tal influencia tenía un maestro sobre su discípulo, que cuando el discípulo se graduaba en la enseñanza del maestro, aunque no te dijera el discípulo quién era su maestro, si tú conocías al maestro, veías al discípulo y ya sacabas quién era el maestro. Por esto, no solamente aprendían lecciones teóricas, es que un discípulo oraba de la manera que oraba su maestro. Dice, y le dijeron sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Por esto Pedro, en el libro de los Hechos, está comiendo con gentiles, y los 12 saben que en medio de los 12 hay uno conservador, pero conservador de los del sombrero y la garrota, que se llamaba Jacobo, que había que temerlo, que aún en medio del pueblo judío no cristiano lo llamaban el justo, por la fidelidad que tenía a la ley mosaica. De modo que Pedro está comiendo con gentiles y sabe que como venga Jacobo, le espera una buena. Pero dice la Biblia que Pedro tuvo miedo y se apartó de los gentiles. ¿Cuándo? ¿Cuando vino Jacobo? No, cuando vinieron los discípulos de Jacobo. Porque Pedro interpretó que la presencia de los discípulos de Jacobo era equivalente a la presencia del mismo Jacobo, por causa de la influencia que un maestro tenía sobre su discípulo. ¿Cuál es la diferencia? Escuela griega y escuela hebrea. La escuela griega trajo el modelo de profesores que tienen alumnos. La escuela hebrea trajo el modelo de maestros que tienen discípulos. ¿Cuál es la diferencia? El profesor enseña de lo que sabe, el maestro enseña de lo que vive. ¿Cuál es la diferencia? El profesor enseña desde el conocimiento, el maestro enseña desde el ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? El alumno aprende por los oídos, el discípulo aprende por los oídos y por los ojos. ¿Cuál es la diferencia? El alumno dice al profesor: yo quiero saber lo que tú sabes. El discípulo le dice al maestro: yo quiero vivir como tú vives y quiero ser como tú eres. Ahora, dicho esto, pregunto: ¿cuántos quieren vivir la aventura de ser discípulos de Jesucristo? Esto era lo que Jesús tenía en mente cuando dijo: seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora bien, si es tan precioso ser discípulo de Jesucristo, primero, número 1, definición de discípulo. Tenemos que ir a un número 2. Es el puente de conexión, el punto que traslada a un creyente a discípulo. Porque cuando Jesús enseña, no enseña problemas sin solución. Hablar un problema sin dar solución es murmurar, es acusar. Pero como Jesús no es acusador, Él muestra el problema y también abre el puente para pasar de creyente a discípulo. ¿El puente cuál es? En el mismo verso 31 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¡Ay, qué bien! Si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Me puedo sentir libre en este día? La Biblia dice que cada árbol da fruto según su género y cada planta da fruto según su género. Esto es una ley inquebrantable que Dios puso. Y de igual manera que pasa en el mundo vegetal, también pasa en el mundo espiritual. Solo hay un germen de vida que produce discípulos. Solo hay una fuente que produce discípulos. Solo hay una semilla que fructifica discípulos. Jesús dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Si funcionamos como una empresa, tendremos socios. Tendremos clientes. Esta mañana hablábamos de ello. Hay gente que se sienta en los bancos con actitud de cliente.
con actitud de socio. ¿Quién es un socio? ¿Quién es un cliente? Alguien que por su participación económica toma parte y derecho en un lugar. Y en base a su colaboración pone exigencias. Eso es un cliente. Eso es un socio. Si funcionamos como una empresa ocupados en hacer el producto vendible, nos llenaremos de clientes. Pero los clientes no dan fruto. Los clientes ponen hojas de reclamaciones y creen que el cliente siempre tiene la razón. Si funcionamos como una empresa, nos llenaremos de clientes y de socios y de afiliados. Si funcionamos como una religión, nos llenaremos de feligreses. Un feligrés es alguien que como misión tiene simplemente llenar un banco y sostener un credo, pero no vive una vida verdaderamente invertida en lo que cree. Si funcionamos como religión, nos llenaremos de feligreses. Si funcionamos como club, nos llenaremos de simpatizantes, atraídos por la amistad y por el colegueo del lugar. Pero si funcionamos como iglesia y si sembramos desde la palabra, tendremos discípulos. Dice el libro de los Hechos capítulo 6, y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba y el número de discípulos aumentaba. ¡Ay, qué bien! Porque donde fructifica esta, se llena de discípulos. Donde aumenta el colegueo, la amistad con el pastor. No hablo en contra de ser amigo del pastor, pero sí hablo del fundamento en la amistad con el pastor. Cuando alguien se fundamenta en el colegueo, se convierte en un simpatizante. Donde proliferan los dogmas y las normativas humanas, aumentan los feligreses. Pero como cada árbol da fruto según su género, uno no tiene que ir al campo a gritarle: dame manzanos, dame naranjos. No, tú simplemente siembra la semilla y el campo se encargará de darte manzanos, de darte naranjos. Aleluya. Hay muchos sitios donde hay que estar siempre con la oposición y con la exigencia, porque en su día no se ha sembrado la verdadera semilla y ahora la tierra no quiere responder. Pero yo digo algo: dejémonos de imposiciones y vamos a sembrar la semilla auténtica, y por naturaleza saldrán los discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, solo hay un verdadero elemento de cambio y de transformación que genera verdadera vida cristiana. Y sobre esta palabra, ¿qué hay que hacer? Dice permanecer. La palabra permanecer implica mantenerse sin mutación de estado ni de calidad. Darme un minuto. Los señores que entienden dicen que permanecer implica mantenerse sin mutación de estado ni de calidad. De estado ni de calidad. Luego entonces permanecer no es permanecer en un lugar. Es permanecer en un lugar y en una condición. Si yo dejo aquí esta botella de agua en estado líquido y mañana vuelvo y sigue en el mismo lugar, pero está en estado congelado, sigue en el mismo lugar, pero no en la misma condición, por tanto no podemos decir que permaneció a todos los efectos de la palabra. La idea bíblica de permanecer es permanecer en un estado y permanecer en una condición sin mutación. El engaño de muchos simpatizantes y feligreses es que creen que permanecen en la fe porque permanecen en un banco. Creen que permanecen en la fe porque permanecen en un cargo. Creen que están permaneciendo en la vid verdadera porque permanecen en un lugar. Pero luego cambian de condición conforme cambian las fechas, conforme cambia el trato de los demás, conforme cambia la corriente económica, cambia su condición. Pero permanecer no es permanecer en un lugar, es permanecer también en un estado, es conservarse en santidad. Es permanecer firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es permanecer bíblicamente, asidos de la palabra de vida. Eso es permanecer. Es permanecer en la palabra sin ¿qué? Sin mutación. Sin mutación. Este es el punto más complicado de muchos. Permanecer sin mutación cuando viene la confrontación de la palabra. Jesús está diciendo, cuando dice permaneciereis en mi palabra, está diciendo, si os mantenéis sin mutación ante la administración de mi verdad hablada,
seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es el puente de transición entre creyente y discípulo? ¿Cuál es la línea fronteriza que determina quién es y quién no es? La reacción que se tiene ante la verdad. Eso determina quién es y quién no es. El que no es discípulo ante la verdad se revela. Hay un resorte automático en el corazón de los no nacidos de nuevo. Hay un resorte automático. Hay un botón que salta de forma automática. Pueden estar contentos en el culto mientras les gusta lo que se hace. Pueden querer formar parte de las actividades. Pueden echar a la ofrenda con gozo. Y pueden querer amistad con el círculo de la iglesia. El botón salta cuando se le ministra la verdad. El botón salta cuando se le ministra la verdad y el cambio. El botón y el resorte salta cuando se encuentran con la verdad. Por eso Jesús les dice, bien, ¿quieren ser discípulos? ¿Quieres pasar de creyente a discípulo? Pues bien, la frontera es esta. La manera que reacciones ante la verdad es la que determine si eres discípulo. Así que les lanza una primera dosis de verdad. De cierto os digo, si el Hijo os libertare, os seréis verdaderamente libres. ¿Qué verdad tenían que reconocer? La verdad de su estado, la verdad de su esclavitud. La verdad de su esclavitud. ¿Y cuál es la prueba? El botón automático del no nacido de nuevo, el botón automático del simpatizante salta. Cuando les dice, estáis esclavos, ellos dicen, ¿cómo? El resorte del no nacido de nuevo, que no reconoce su situación. Nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿eh? Jesús, hasta ahí el mensaje bien, me gustaba, pero ahí ya, porque eres demasiado joven. Tenía 33 años. En nuestros días sería todavía candidato nacional. Tenía 3 años de ministerio. Y no estaban preparados para escucharle a un joven decir esas verdades. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y él les dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Si quieres ser discípulo, tienes que comenzar por reconocer tu situación. Tienes que reconocer tu necesidad de cambio. Y ante la verdad no te tienes que rebelar. Te has encontrado gente que su piedra de tropiezo es cuando se le ministra la verdad. Esta es la alarma que salta en los que no son discípulos. Cuando se les ministra la verdad, se los llevan a lo personal. Cuando se les ministra la verdad, entran en un confrontamiento como hombres. Y se levantan en contra del instrumento que Dios está usando para hablarles. Es imposible corregirles, es imposible enderezarles, porque entran automáticamente en un estado de competición, confunden la reprensión con la competición y rápidamente salta el resorte de la verdad. Rápidamente salta el resorte de la verdad, porque la verdad es un antibiótico, la verdad no es analgésico. El analgésico aclara los síntomas, la verdad es antibiótico, que hace salir lo que hay dentro. Recuerdo que fui al médico en una ocasión porque el acné juvenil me estaba matando. Digo, necesito hacer algo. Tan joven, solterico, como una paella valenciana. Le dije, necesito hacer algo. Y me dice, mira, efectividad impresionante. Rokutan. Algunos lo conocen aquí. Algunos de los de mi quinta han hecho así cuando lo han escuchado. Y me dice, Rokutan, buenísimo. En cuestión de unos meses de tratamiento te lo quita. Dice, pero vas a notar que en el primer ciclo del tratamiento te vas a poner mucho peor. Digo, ¿por qué? Dice, porque hace brotar todo lo que hay dentro para después limpiarlo cuando lo ha sacado a la superficie. La verdad no es analgésico. La verdad es antibiótico. ¿Me dejan decir algo? Cuando alguien se ofende por un mensaje, es la evidencia de que lo necesita. ¡Aleluya! Nadie tiene derecho a ofender humanamente desde este lugar. Nadie tiene derecho a insultar desde este lugar. Nadie tiene derecho a faltar al respeto desde este lugar. Pero cuando es la palabra la que ofende, el problema no lo tiene la palabra, lo tiene el que oye. Y el que se ofende cuando oye la palabra es la señal de que lo necesita.
El que se ofende cuando se predica contra la envidia es porque es un envidioso. El que se ofende cuando se predica contra el adulterio es porque es adúltero. El que se ofende cuando se predica contra la mentira es porque es mentiroso. Porque oye, cuando hablan mal de un contrario mío, no me sienta mal. No me sienta mal que hablen mal del pecado, porque no tengo ninguna amistad con él, y en todo lo que digas estaré de acuerdo contigo. Pero el resorte del no nacido de nuevo es que se revela cuando oye hablar en contra de su amigo secreto, el pecado. Esa es la frontera que marca quién es y quién no es. ¿Me acompañan al tabernáculo de Moisés? Toca, por favor. Y dice la Biblia: harás el candelabro de oro puro. Y el arca del pacto recubierta de oro puro. Y las anillas de oro puro. Hermanos, ¿ha habido alguna vez un oro con tanta dignidad como el que fue depósito de la presencia de Dios? Pero pregunto, ¿de dónde venía el oro del tabernáculo? ¿De dónde era antes de ser oro del tabernáculo? Del oro que el pueblo ofrendó, que Dios le dio como botín de Egipto. Antes de ser oro santo era oro pagano. Pero cuando pasó por la sangre, por las manos del sacerdote, por las manos del artífice, y fue ungido con el aceite, pasó de ser oro pagano a ser oro santo. Pero esto no era instantáneo. Imagínate conmigo, lo primero que tenía que hacer el oro de Egipto para tomar forma y lugar en el tabernáculo, ¿saben qué era? Pasar por la fundición. ¿Qué tenía que pasar en la fundición? Que perdía la forma que traía de Egipto. Y cuando perdía la forma que traía de Egipto, lo tenía que coger el artífice, Bezael y Aholiab. Sacaba las láminas de oro, lo hacía en láminas finitas. Le empezaba a dar forma como Uriel. Y cuando había que darle forma, a ver, aquí ha quedado un poquito de forma de Egipto, aquí ha quedado otra poca. ¿Por qué? Porque tenía que perder la forma que traía de Egipto y coger otra nueva. Pero tú te imaginas qué sería para mí, qué sería para un collar de una princesa egipcia, para la pulsera de un noble de Egipto, llegar al tabernáculo y decir: ¿dónde nos van a meter ahora? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ahora saliste de Egipto, del lugar de los dioses paganos, y has entrado al lugar que es habitación de la presencia del Dios de Israel. Wow. Bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? Pues mira, tú también tendrás tu lugar. ¿Sí? Bueno, pues yo vengo siendo brazalete de la prima de Imhotep, princesa de Egipto. ¿En qué brazo voy a estar? ¿En el brazo de la mujer de Moisés como mínimo? No, no. Aquí no vas a ser brazalete. ¿Por qué? Y salta una cofia de oro egipcio y dice: ¿cómo? O sea, que no venimos a ser cofia ni brazalete, no. Aquí primero tienes que pasar por la fundición y perder la forma que traes de Egipto. Eso es mucho, no sé. Sí, y tienes que pasar por los grados insoportables del fuego de la fundición, que te convierten en la nueva pieza que Moisés va a hacer de ti. Bueno, de acuerdo. Entra medio brazalete y dice: ¡esto quema! Sí, pero lo necesitas. Cuando llega la cofia, solo con el calor de sale de la fundición, pega bote para atrás y dice: yo no quiero volverme a Egipto. No, lo siento, no hay vuelta atrás. No puedo ser brazalete en el brazo de alguna mujer egipcia. No puedo ser cofia en alguna cabeza, no.
Vale, pues voy a quedarme en el tabernáculo, pero siendo cofia. No, perdóname, tienes que pasar por la fundición. Vale, y cuando pase por la fundición, ¿qué pasa? Pues pasarás por las manos del artífice. Y después de que el calor te haya consumido, las manos del artífice te van a dar forma. ¿Y qué forma me van a dar? Oye, me gusta ese candelabro. Ya que me quedo aquí, voy a ser candelabro. No, vas a ser una anilla en la cortina, aquí pequeña. Pero ¿cómo posible? No sabes con quién estás hablando. Yo soy una cofia de Egipto. Yo vengo de las casas más nobles de Egipto. Y me imagino por allí un tazón del altar diciéndole: oye, mira, cuando vinimos todos éramos oro de Egipto, pero si quieres tener un lugar aquí, tienes que pasar por la fundición. Tienes que perder la forma que traías. Y cuando te crees que con el calor de la fundición ya estaba todo, ahora viene el martillo del artífice. Un golpe por aquí, otro golpe por allá, un golpe por aquí y otro golpe por allá. Un golpe aquí al orgullo, otro golpe aquí a la altanería, otro golpe aquí a querer ser superior. Porque mira, hay gente que viene de Egipto y cuando vienen al tabernáculo quieren figurar aquí como han figurado en Egipto. Y en el momento parecen discípulos hasta que se les toca la tecla. Cuando se les dice: la forma que traías de Egipto la tienes que perder. Porque lo que en Egipto era lo más alto, aquí no significa nada. Te has encontrado gente que vienen a este lugar y cuando vienen se niegan a perder las trazas que traen de Egipto. Se niegan a perder el vocabulario de Egipto. Se niegan a perder las actitudes de Egipto. Pero siempre se requiere de un vaso humilde del altar que le diga: aquí todos venimos siendo oro inmundo de Egipto, pero si estamos en este lugar es porque nos han cogido las manos del artífice, han trabajado con nosotros y lo que vale en Egipto aquí no vale. Hay veces que las cosas valen en Egipto, hay veces, déjenme sentirme libre, en Egipto las cosas se consiguen por la brava, pero aquí es diferente. En Egipto te tienes que abrir paso dando codazos, pero aquí en el tabernáculo es diferente. En Egipto solo hay lugar para los fieros, para los que se enfadan y los que defienden su terreno. En Egipto, si tú no defiendes lo tuyo, nadie lo defiende y tienes que cuidar tu parcela, pero aquí es diferente. En Egipto tienes que saber darte a ver y estar en el lugar indicado. Aquí la Biblia dice: el que quiera ser el más grande, que se ponga al final de la cola, porque va a ser servidor de todos. Esa es la diferencia entre Egipto y el tabernáculo. Hay gente que viene de Egipto y en Egipto han conseguido las cosas a golpe de billete, y cuando quieren a este lugar también quieren ser candelabros a golpe de billete, quieren ganarlo todo a golpe de billete. Hay gente que cuando estaban en Egipto todo lo conseguían por el tamaño de la familia, por el miedo a la familia, por la bravata del apellido, y cuando vienen aquí al tabernáculo se les olvida que aquí las cosas de Egipto no valen. Aquí en el tabernáculo reina la presencia de Dios. Aquí todo es diferente. Aquí las cosas no van a golpe de billete. Aquí las cosas no van por el tesón, no van por el orgullo ni por el tamaño de la familia. Los discípulos aquí todos vienen a pasar por la fundición del fuego del trato de Dios. Donde perdemos la forma que traemos de Egipto. Que duele, es verdad que duele, pero no hay mayor privilegio que dejar de ser oro inmundo y venir al trato de Dios. Y yo digo en este día: si el artífice nos quiere golpear, que nos golpee. Si nos quiere humillar, que nos humille. Si nos quiere tratar, que nos trate. Si nos quiere meter al fuego, que nos meta. Pero queremos perder la forma de este mundo y queremos ser habitación de la presencia de Dios. Pero este proceso es para discípulos. El simpatizante, el feligrés y el cliente tienen un resorte que salta cuando viene el trato. No quieren trato. Quieren todo a la manera de Egipto. Pero qué bueno es Dios, que dice que atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Atiende al humilde. Los ama a todos, pero atiende al humilde. Pero ¿qué ocurre con todo esto? Cuando la verdad ofende. Cuando los clientes y los simpatizantes no quieren pasar el proceso.
cuando quieren seguir siendo oro egipcio en medio del tabernáculo. Que como arrastramos como pueblo, culturalmente arrastramos la costumbre de que nadie se sienta ofendido, de que nadie se sienta desplazado y que a nadie se le haga de menos. ¿Eso qué produce? Que confundimos igualdad con justicia y perdemos demasiado tiempo ocupados en gente que no quiere cambiar. Pero Jesús no perdía tiempo con quien no quería cambiar. Trabajaba de forma voluntaria. Y cuando le dicen: oye Jesús, que nosotros no hemos sido esclavos de nadie, no me gusta tu mensaje, no me gusta tu verdad, no quiero pasar por tu proceso, yo quiero seguir a mi manera. Él dice: vale, si tienes que dar lo que eres, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sí. Yo no te obligo a otra cosa, simplemente te doy luz para que si no te salvas, no digas que fue porque yo no te di la oportunidad. Pero ¿cuál es el problema? Cuando andamos persiguiendo a gente que no quiere cambiar para que no se ofenda, que a veces nuestros mayores esfuerzos, nuestras mayores atenciones, ¿quién las absorbe? Las absorben clientes y simpatizantes que no quieren cambiar, y siempre son ellos los que se quejan, siempre son los que se molestan, y siempre tenemos que ir detrás de ellos a darles el golpecito, a hacerles la visita, a hacerles la venia y a decirle al otro que ceda, a decirle al otro que se quite del medio, porque al carnal de siempre ya le conocemos, y andamos años y años queriendo mirar de cerca al que Dios mira de lejos. Pero si queremos fructificar y crecer, no perdamos tiempo con gente que no quiere cambiar, porque el evangelio es voluntario. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su cruz. Pero si alguno quiere, todo comienza con esto. Y quien no quiera cambiar tiene que dejar de ser dolor de cabeza para nosotros. El que no quiere tomar la medicina de la palabra tiene que dejar de absorber nuestra fuerza y de absorber nuestra atención. Yo digo algo: cuando es una oveja la que se pierde por debilidad, que se ha perdido por la tormenta, se ha perdido por miedo al lobo, se ha perdido, hay que ir a buscarla donde sea, hay que ir a buscarla por las calles, hay que echársela al hombro y curarla. Pero a los pródigos que no respetan al Padre, hay que dejarles con los cerdos hasta que cambien de actitud, hasta que vengan humillados, hasta que cambien la manera, hasta que dejen la altanería y vengan humillados. Por eso, oye, tú no amas más al hijo pródigo que el padre, palabra que no. Pero aunque tenía el corazón roto, le esperaba en la puerta, pero no salía a buscarle, porque sabía que si se fue en altanería tenía que venir humillado. Si el padre va a buscarle, no le ayuda. Si el padre va a buscarle, el hijo sigue en sus 13 y cree que el problema lo tiene el padre y no lo tiene el hijo. Pero ahí está el padre esperándole en la puerta, pero sin salir a buscarle. Y cuando el hijo cambia de actitud y cuando viene humillado, ahora anillo nuevo, calzado nuevo, vestido nuevo. Ahora. Hermanos, tenemos que dejar de volcar toda nuestra atención en gente que no quiere ser discípulo y volquémonos en los que son discípulos, y llegaremos más lejos con 20 discípulos que con 200 simpatizantes. Vamos a volcarnos sobre los discípulos, sobre los que quieren cambiar, sobre los que quieren crecer, sobre los que se dejan enseñar, sobre los que se dejan ministrar, con los que se someten, con los que se dejan llevar. Con eso vamos a trabajar, y aunque sea como Gedeón, con el 1% vamos a tener una victoria en el nombre de Jesús. Santo, trabajemos con discípulos. Es la hora de que se llene este lugar de discípulos.
Es la hora de que salgamos a la batalla con discípulos. Es la hora de que conquistemos nuestro barrio y conquistemos nuestra ciudad, pero con discípulos. Porque los discípulos honran el nombre de este evangelio. Los simpatizantes y los clientes manchan el nombre de este evangelio. Y cuando los simpatizantes y los clientes toman posición en la iglesia, el nombre de Dios es blasfemado en la calle por causa de los que toman lugar aquí sin haberse convertido. Pero cuando tratamos y cuando trabajamos con discípulos, yo te digo, es gente que puede llevar la cabeza alta y la bandera del evangelio. Y cuando la gente les vea, aunque no digan quién es su maestro, el mundo sabrá que tu maestro es Jesús. Trabajemos con discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Voy a terminar. Y voy a terminar compartiéndote lo que yo considero el corazón del mensaje. ¿Me dan unos minutos más? ¿Quién es quien provoca discípulos? La palabra de verdad. ¿Qué hay que hacer con la palabra? Permanecer en ella, recibirla sin rebelión, abrazarla como norma de vida. ¿Qué se debe hacer para permanecer? Efesios 3:17, Pablo dice: arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la longitud, la altura, la profundidad, la anchura, escucha, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y el requisito para permanecer, ¿cuál es el elemento de permanencia? Pablo dice: arraigados y cimentados. Quédate con esta palabra: arraigados y cimentados. El mundo está pegando muy fuerte y solo permanecen los que arraigan y los que echan cimientos. El mundo es un lugar peligroso y el que tome compromiso superficial, el primer viento se lo lleva, la primera tormenta se lo lleva. Hermanos, se trata de, como varones de Dios, tomarnos el evangelio más en serio que nunca. Este es el mensaje de hoy, y que nos atrevamos a edificar sobre la roca. Y para edificar sobre la roca no está al descubierto. Yo de pequeño creía que edificar sobre la roca era una roca visible, un suelo de roca en el que el cristiano edificaba su casa. Pero la Biblia dice que el que edificó sobre la roca cavó y ahondó. Para edificar sobre la arena no hace falta nada. Para edificar sobre la roca hay que cavar y hay que ahondar. Hay que eliminar lo superficial. Hermanos, una terapia de confesión en este día. ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido por el cristianismo superficial? Yo el primero. Ay, pero cuando uno toma la decisión de ser discípulo, empieza a rechazar lo superficial. Fuera. No solo es rechazar el pecado, es rechazar lo superficial. Lo que no te bendice, lo que no te aporta, lo que no te trae crecimiento, lo que no te enriquece en Dios. Hay momentos para elegir entre lo malo y lo bueno, pero hay momentos para elegir entre lo bueno y lo mejor. Hay momentos donde nos preguntamos qué es pecado y qué no es pecado, pero hay otros momentos donde ya decimos que todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay que eliminar lo superficial y hay que edificar sobre la roca. ¿Quién es el que permanece? El que arraiga y cimienta. Rápidamente, 2 minutos para terminar. Arraigado es un término de la naturaleza. Es cuando la raíz empieza a profundizar y busca el agua subterránea. Empieza a arraigar, es decir, la raíz tiene la facultad de buscar el agua subterránea para beber. Y cuando ha encontrado la suficiente profundidad, lo que hace es que, como esta mano se cierra, la raíz hace así y arraiga. Pablo dice: arraigados, renunciando a lo superficial, profundizando. ¿Y qué ocurre si intentas arrancar una planta que ha arraigado? Te llevas un trozo de suelo. ¿Por qué? Porque cuando arraiga se hace uno con la tierra.
¿Qué es arraigar en Cristo? Es decir, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ya no es que tenga vida espiritual y vida secular. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No dice lo que vivo en el Espíritu, dice lo que vivo en la carne. Porque para Pablo ya no había separación. Él dice, lo que vivo en la carne, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Este es el estado supremo de ser discípulo. Ya no vivo yo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Ya no vivo yo. Estaba diciendo, mira, ya no hay una versión de Pablo fuera de Jesús. Si quitas a Jesús, quitas a Pablo. Porque yo fuera de él ya no me encuentro. Fuera de él ya no me encuentro. Esto es ser un discípulo. Esto es arraigar. Es profundizar tanto que puedas mirar a tu presente y decir, nada me importa más que tu voluntad. Y puedas mirar a tu futuro y decir, no hay un sueño que no sea de ti, Señor. Profundizar, arraigar, unirse a Cristo en una unión indivisible. Y que lo que le ofende a Él te ofenda a ti. Y que lo que le daña a Él te daña a ti. Y lo que le enfada a Él te enfade a ti. Ser un discípulo. ¿Qué es ser un discípulo? Jóvenes, jóvenes queridos, late en mi corazón algo muy fuerte por vosotros. Yo joven en medio vuestra. Si hay algo que me da gozo y que me entusiasma a la hora de predicar, es poder contagiar a algún joven para que viva para Dios. Contagiar a algún joven para entregarse a Dios. Ser discípulo es arraigar. Arraigar es unirse a Él. Unirse a Él es invertirlo todo. Invertirlo todo. Es tomarse el Evangelio más en serio que nunca. Y decir, basta de medias tintas. Voy a tomar una decisión. Una decisión violenta. Quizá en esa decisión tendrás que embarcar a tu casa. Tendrás que embaucar tu economía. Tendrás que embaucar todo lo que tienes. Pero ya que hemos dado el paso de vivir en este Evangelio, vamos a vivirlo a tope. A tope. David Brainer, escuchar, jóvenes. David Brainer sueña desde niño con ser predicador. Los seminarios lo rechazan porque dijo algo que ofendió a un superior. Aparece como misionero, pasados los años, a las reservas de los Pieles Rojas en América. A gente que directamente, si no le caía bien el hombre blanco, lo mataban y le cortaban la cabeza, así directamente. Él va allí. Él aparece allí. Escuchen. 21 años. Y él dice, nada me importa más que servir a mi Dios. Los Pieles Rojas no tienen quien les predique. Señor, si quisieras contar conmigo para predicarles. Se ha ido donde los Pieles Rojas. 8 años sin un convertido. Enferma de tuberculosis. La tuberculosis lo empieza a debilitar. Fiebres, tiritones. Cuando está en el último año de estos 8, de golpe viene una cosecha. De golpe 130 indios reciben al Señor. Estos empiezan a predicar a otros. La iglesia empieza a crecer, pero la tuberculosis ha tomado control de su cuerpo. Y vuelve a Inglaterra. Está en casa de su suegro. Lo están cuidando. La tuberculosis se lo está llevando. Está delgado, tembloroso. Le preguntan, ¿cómo estás? Ya no hay esperanza médica. Los médicos dicen, se va.
Y viene alguien a verle, a este joven que ha empleado los últimos 8 años de su vida en predicar a los Pieles Rojas. Tiene 29 años y se lo lleva la tuberculosis. Le dice: David, ¿cómo estás? Y dice: mucho más cerca de la eternidad. Estoy a un paso de la eternidad. Porque fui hecho para la eternidad. Dejar de llevarme a los médicos, quiero ver a Jesús. Su hermano está lejos, también sirve a Dios y le escribe: hermano mío, sirve a Dios con todo tu corazón. No dejo de acordarme de ti y orar por ti. Y te pido que cuides a los Pieles Rojas que han dado su vida a Jesucristo. Irrumpe en la carta y dice: ¡oh! Si tuviese 1000 almas y alguna de ellas valiera algo, las 1000 se las entregaría a Jesús. Y si tuviese 1000 vidas, con gozo las habría empleado como esta. 29 años dedicando su vida a predicar a los nativos. Se muere con tuberculosis en brazos de su novia. Y dice: si tuviese 1000 vidas, las volvería a emplear en lo que le interesa. El ejemplo de este David Brainer contagió a otro que se llamaba Enrique Martín. También enfermó de tuberculosis. Y los médicos le dicen: Enrique, 6 años te quedan. Va a morir con 31. Y la primera reacción es: si voy a morir joven, si me quedan 6 años, voy a emplearlos para Dios. Hermanos, confirma la historia que se ha ido a la India. Y en la India ha hecho un Nuevo Testamento completo traducido al hindú. En otros 2 años ha traducido un Nuevo Testamento al idioma persa. Ha comenzado a propagar la palabra de salvación donde ninguno se atrevía a entrar. Y su familia le coge y le dice: Enrique, por favor, tienes que cuidarte. Pasas las noches enteras orando y con la debilidad que tienes no puedes hacer esto. La manera en la que intercedes te hace daño porque sufres demasiado. Y Enrique Martín dice, con menos de 30 años: familia, ya que mi vida va a ser consumida en pocos años, no quiero que la consuma solo la enfermedad. Me quiero consumir como una antorcha en la presencia de Dios. Así que dejadme ser un hombre de oración. Jóvenes, ¿es mucho el sacrificio que estamos haciendo? Ser un discípulo es arraigar y vivir una vida violentamente entregada a Jesús. Vamos a atrevernos a ponerlo todo. Vamos a cometer errores en el camino, muchos. Vamos a caer y a tropezar muchas veces, seguro. Pero vamos a tomar la decisión y a decirle: Señor, si puedes usar nada, aquí tienes nada. Quiero vivir para ti. Quiero vivir al 100%. Quiero ser tu discípulo. Esto es ser un discípulo. Ser un discípulo es que Él pueda contar contigo a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier fecha, que te pueda mandar y tú digas: presente. ¿Qué es ser un discípulo? Vuelvo al principio del mensaje para terminar. Es sentarte a sus pies para decir: quiero aprender de ti. No quiero venir aquí a escuchar una materia y marcharme para mi casa, no. Quiero sentarme como María a tus pies y quiero aprender de ti, a ser buen hermano, a ser buen hijo, a ser buen marido, a ser buen padre. ¿Cuál es la pregunta de un discípulo? ¿Cuál es la pregunta de un discípulo? Joven, ¿cuántos años tienes? 17. La pregunta de un discípulo es: ¿cómo viviría Jesús con 17 años? Yo quiero vivir así. Esa es la pregunta de un discípulo. Es ante una decisión decir: ¿qué decidiría Jesús? Porque hay un referente en la historia ante el que todos tienen que hacer pasillo. El único que ha podido decir: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser discípulo se resume en un verso con el que termino. Juan dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esta es la palabra de hoy.